Los niños como seres menteros. El filósofo Daniel Denney atribuye que los seres humanos pueden definirse como seres menteros. Los seres con mente también. Un gran psicólogo, Alvin Retriever, hablaba de la mirada mental de que los caracteriza como una especie a tener una mirada mental en la facultad de interpretar los comportamientos de cualquier ente como si estos fueran sistemas interrelacionados. Los seres actúan basándose en motivaciones que pueden ser considerados o no. Para Gilman, los seres con mente, una teoría de la mente, son capaces de comprender que A. Los que percibimos pueden influir sobre lo que pensamos y creemos. B. Lo que creemos pueden influir sobre los que percibimos. Los estados mentales y psicológicos pueden engendrar motivaciones y deseos. Los deseos y creencias pueden dirigir nuestros comportamientos intencionales y los objetivos que queremos conseguir. El éxito o el fracaso de estas acciones pueden causar reacciones emocionales que a su vez pueden originar nuevos estados mentales y comportamientos. La cuestión es cuándo y a través de qué proceso los niños desarrollan una teoría de la mente. Centró la atención de la buena parte de la comunidad científica a finales de los 80 y los demás debates generados en torno a los estudios e investigación surgidos que mantienen actualmente con considerable hervor científico y se diseñan variaciones de la prueba de Peckerman y de Premar y Waldrew con parecidas financieras comprobadas en los niños. Comprende que las acciones de los demás son motivadas por estados mentales, como la creencia, aunque se trate de una creencia falsa. Son capaces de centrarse y darse cuenta que el conocimiento de otra persona no es igual al suyo. Pienso que él cree procesos implicados en la capacidad de leer la mente. Una interesante revisión sobre el desarrollo de la cognición social hace repaso que las principales teorías sobre una capacidad de leer la mente y los procesos implicativos de la emergencia o desarrollo. Un resumen de su extensa exposición nos deja ver algunas de las proposiciones científicas que muestran y mantienen una actualidad y que mantienen la actualidad. La capacidad de leer la mente es un jalón que deriva del desarrollo de la mente como un sistema representacional. Esta sería la postura de los teóricos como el propio Ferenc Aniston. El desarrollo de la mente como el sistema capaz de representar una realidad ha sido abordado en un capítulo anterior, por lo tanto ya nos hemos familiarizado. Si el lector recuerda que presentamos el modelo de Peren, quien pretendía una serie de pasos en el desarrollo de estos procesos. Según esta perspectiva, antes de los 2 años los niños tienen el modelo único del desarrollo. A partir de los 10 y los 12 meses pueden empezar a evocar y atraer la mente de los objetos situacionales conocidos. Los niños pueden imaginar las cosas tal como eran, por ejemplo, imaginar una margarita como una margarita. A partir de los 24 meses y graduales emerge un sistema más avanzado de representaciones que le permiten a la mente infantil tener múltiples versiones de una misma cosa. A partir de ahora las cosas y situaciones pueden representar significados que no siempre se corresponden a la cosa en sí. En el ejemplo anterior, una margarita puede servir como representación de una nave espacial. Entre todos los 13 años, el niño desviene consciente que las personas se relacionan con acontecimientos muy diversos. El mismo hecho puede producir distintos estados mentales en relación con las emociones. Tengo miedo. 6. Por más interesante que resulten las controversias arquitectónicas sobre su desarrollo, ciertas capacidades o competencias, como la teoría de la mente, abordada en la sesión del interior, es obvio que los padres acuden al psicólogo por otro tipo de problemáticas. Una de ellas, el miedo que experimentan los niños en distintas etapas de la vida. Una de las manifestaciones más frecuentes en los temores que se da al caer la noche tienen que ir a la cama, el miedo a la oscuridad, los rituales nocturnos asociados como tengo sed, tengo calor, tengo frío, tengo que ir al baño, quiero que me des un beso o simplemente tengo miedo son bastante característicos de los niños de 3 años. El hecho de que el miedo a la oscuridad puede continuar a lo largo de toda la infancia e incluso preadolescencia. La disciplina bien entendida.
Educar a un niño requiere mucho tiempo de dedicación y afecto, por eso también implica conocer el desarrollo infantil, saber las necesidades de los niños en función de su nivel evolutivo y sus características personales, y conocer las estrategias más eficaces de relacionar de un modo positivo con ellos. Tal y como nos comentaba en una parte durante la charla que le ofrecimos, quizá la escuela deberá prepararnos paulatinamente para el día que fuéramos progenitores y los responsables de nuevos seres antes que empecinarse a lo que conozcamos las leyes de la geometría. Nadie nace conociendo la mayor manera de educar al niño, sin embargo la mayoría de padres ponen su mejor empeño en ello. La forma que tienen los padres de relacionarse con sus hijos y sus estilos educativos influyen en la forma crucial del desarrollo de los niños y de los jóvenes. En el capítulo anterior ya introdujimos el tema de los estilos parentales. No obstante, vamos a insistir en la ampliación de algunos aspectos en torno al concepto de la disciplina y la educación de los niños. Muchos padres interpretan erróneamente el concepto de la disciplina y la identifican con la obediencia de los hijos. Patricia Cambermal y Gerald Patterson, en una revisión de las disciplinas parentales como métodos educativos, nos recuerdan algunos de los errores más frecuentes que cometen los progenitores. Inconsistencia. Sabido que el estilo y la disciplina inconsistente promovían actitudes agresivas y de oposición en los niños. Hay muchas formas de ser inconsistente. En algunas veces los padres regañan al niño por algo que a la mañana siguiente le dejan pasar. Es como si la falta dependiera más del humor o del estado de los padres que del hecho de sí mismo. Otros padres se engarzan en discusiones con el niño y el joven para al final rendirse abatidos con un haz lo que quieras. O tú mismo. En esas inconsistencias se suelen producir porque hay reflexión anterior a las cuales los valores normales es necesario pensar que el niño está infringiendo una norma importante o que se trata solo de que obedezca una orden que le hemos dado. No sé si está seguro de poder mantener una negativa en lugar de discutir, mejor dialogar y buscar un consenso. Explotar. Perder el control y mostrarse irritable y agresivo nunca da buenos resultados. En casos extremos, si se hostiga al niño física o psíquicamente, el daño emocional causado puede tener secuelas profundas y duraderas. Los padres tienen este tipo de disciplina pugnativa y suelen provocar comportamientos antisociales y agresivos en los niños, así como dificultades para el ejercicio del autocontrol. Algunos padres piensan que un azote a tiempo es un buen moto. No lo es en el absoluto. Rigidez. Los padres inflexibles son los que normalmente tienen más éxito. Quizás consigan la obediencia al niño, pero si utilizan a menudo este sistema educativo, debilitan la relación afectiva que mantienen con el niño, y los padres rígidos tienden a usar el mismo tipo de disciplina ante la amplia variedad de situaciones, que no suelen buscar alternativas ni estrategias para convencer al niño, lo que a su punto de vista quizás no lo es más apropiado. A menudo no ajustan la intensidad de la disciplina a la infracción causada. Los padres de la disciplina rígida piensan que deben mantenerse firmes, sin embargo la disciplina no tiene nada que ver con la inflexibilidad. Disciplina, que es el esfuerzo continuo y progresivo que los padres realizan para socializar con sus hijos. Octavo, la importancia de los años preescolares de los 4 a los 6 años. Entre los 4 y los 6 años, actualmente ya a partir de los 3 años los niños y niñas comparten un periodo denominado preescolar. Durante estos años y aún más tarde, las experiencias escolares de interrelación con sus iguales van a ser importantes. Importantes fuentes de conocimiento para los niños y parte considerable de su vida diaria. Aunque los niños no dejan de cambiar, de desarrollarse, uno de los 12 hay comparación posible. Sin embargo, entre un quinto y cuarto años, uno de los 4 medios, los cambios son radicales. La talla, el peso, por ejemplo, no dejan de aumentar regularmente, pero su velocidad de crecimiento es más lenta. Tampoco se observan grandes variaciones motrices, de lo que se trata el afinamiento y el control y la especialización de las destrezas del cuerpo y sus movimientos. El cerebro también continúa su desarrollo, pero ahora consiste
todo en el proceso creciente de arbolización de las dendritas y de la complejidad progresiva de las interconexiones simpáticas. Para tal, vimos en el capítulo 11 algunos de los circuitos sinápticos que fortalecen formando las redes. El habla del niño en el preescolar, la capacidad de narrar, el desarrollo del conocimiento metalingüístico, el inicio de la lectoescritura. El aprendizaje de la lectoescritura comienza más con una temprana infancia, no puede ser de otro modo, dado que en la sociedad actual muchos niños y niños están rodeados de lengua escrita y expuestos a la importancia de funciones de la misma. En este sentido, el desarrollo de la lectoescritura se entrelaza en el desarrollo vital de cualquier individuo al mismo tiempo que conlleva el progreso a otras esferas de este desarrollo. Sin embargo, hay un momento en el desarrollo infantil en el cual consideramos que los juegos son el momento de espera de los niños, sin ayuda a que lean textos familiares. Lo que comenzaba en este proceso se han denominado diferentes maneras de lectura. Sin embargo, hay un momento en el desarrollo infantil en el cual consideramos que los niños ya han iniciado el aprendizaje de la lectura. Consideramos que ya leen en este momento. Se espera que los niños sin ayuda lean textos no familiares. Lo que han comenzado en este momento se ha denominado diferentes maneras de lectoescritura independientemente el camino hacia ser un buen lector y un lector competente significa que un niño ha conseguido un conocimiento sobre los principios del sistema de la escritura y los detalles de su ortografía. Pero como ya hemos comentado, las bases de este aprendizaje comienzan mucho antes. Con anterioridad a la lectura productiva de los niños alcanzan un conocimiento funcional de las partes de los productos y de los usos del sistema de escritura, de las maneras que también las actividades de lectoescritura y de hablada de comentan de una u otra. También se puede un modo divergen. Por supuesto, muchos factores de la actividad del niño pueden afectar el desarrollo de todos aquellos pueden tener y tienen impacto en el desarrollo de sus habilidades de lectoescritura a través del nivel del desarrollo general. En este apartado, sin embargo, nos centraremos en los factores que proceden más cruciales para la lectoescritura: el nombre de las letras y sus formas, la conciencia fonológica y la movilización por lecturas, entre otros factores, son particulares relevancias para el progreso de la lectura. Fases en el aprendizaje de la lectoescritura. Hemos visto cómo los niños conciben desde muy pequeños que un objeto puede representar a otro. Aprender que este alfabeto es un sistema simbólico entra desde el continuo desarrollo sobre la simbolización y la habilidad para estabilizar símbolos. Con anterioridad a los 5 años los niños reconocen la letra impresa, tal como comprenden algunas convenciones sobre la misma, la dirección de la lectura, como sostener y comenzar a elogiar cuentos y revisar, etc. Empiezan a tener una cierta idea de la funcionalidad de la escritura, saben que se utiliza más informal a los demás para comunicar y aprender, etc. Estas edades los niños también aprenden algunas características de los símbolos escritos y distintos. Amor, pon a calentar el caldo. Entre las letras y números, entre estos diferentes formas de letras mayúsculas frente a las minúsculas. Por ejemplo, además de, como hemos comentado, es un apartado anterior, progresan sus conocimientos del lenguaje, cosa que va a revertir su aprendizaje en la lectoescritura. Adquieren vocabulario, aprenden nueva información, aprenden a comprender y a utilizar el lenguaje descontextualizado y ganan en competencias de conocimiento metalingüístico. La fase de alfabetización o aprendizaje de los símbolos escritos han sido tratados por diversos autores, sin que haya una coincidencia plena de sus propuestas. Sin embargo, a grandes rasgos, podemos proponer que el aprendizaje de la lectoescritura transcurre tal y como podemos ver a continuación, basado en los fundamentos de la propuesta de Fritz. Fase previa: posible discriminación y conocimiento de algunas letras, reconocimiento de algunas palabras como su nombre. Logografía del vocabulario visual, reconocimiento visual de palabras muy familiares. Para este reconocimiento se apoya en el contexto y en el que aparece la palabra, sus características visuales. Todavía no existe una capacidad de analizar la palabra escrita, de pronunciar partes de ella. Alfabética.
En esta fase los niños aprenden a relacionar las letras con sonidos concretos a partir del uso de mecanismos que corresponden a un genema, fonema, y así pueden decodificar y se instaura como un proceso principal en que la fase de los niños pueden identificar palabras no familiares o palabras que nunca han visto antes, ortografía, aumento de la fluidez de la identificación de palabras, progresivamente va a ser posible dar acceso directo al léxico interno. El interés se encuentra en la comprensión del material escrito. Previsiblemente los niños de 4 a 6 años se hallarán en la fase lotográfica y en algunos momentos de la fase alfabética, aunque es de prever que no todos. La fase alfabética es digna de atención especial nuestro que la institución formal va a ser crucial en esta fase. Si bien para la mayoría de los niños el progreso hacia un buen lector es un proceso que comienza con anterioridad en la escuela, con la instrucción formal donde va a concretarse un proceso de enseñanza-aprendizaje que va a posibilitar a contribuir el lenguaje devenga también de un objeto de pensamiento. ¿Cómo enseñar a leer? En la actualidad los profesores se hallan en esta perspectiva de pensamiento enfrentadas acerca de la cual el mejor modo de enseñar a leer. Las aproximaciones de la enseñanza de la lectura suelen enfatizar una de las siguientes estrategias de aprendizaje o bien a partir de la forma, a partir de la función de las primeras perspectivas. Ponen considerable atención en la enseñanza de lo fónico y de los estadios iniciales de la lectura. Para otra perspectiva, enfatizan una aproximación más holística, ya que la base de una institución fonológica holística en una combinación de ambas. ¿Cómo piensan los niños preescolares? Se hace difícil. ¿Cómo piensan los niños preescolares? Se hace difícil intentar abordar un análisis sobre los procesos de pensamientos y el desarrollo de la cognición sin hacer una nueva referencia a la teoría de Jean Piaget. No solo que son, como ya dijimos, los capítulos anteriores de su obra constituyen una reflexión profunda acerca de la génesis del conocimiento y de sus procesos de construcción, sino que también por ser referencia de muchas teorías actuales, aunque hemos introducido también el punto de referencia de muchas teorías actuales. Aunque hemos introducido ya puntos básicos de la teoría de Pan, llevamos en este capítulo a extender algunas de sus nociones que nos acerquen a la comprensión de cómo piensan los niños preescolares. Recordemos que para Piaget el conocimiento de la mente del niño puede ser desarrollado del mundo, no pueden revertir ni la naturaleza ni la propiamente, ni puede ser directamente interlazado como una copia de reflejo de esta realidad interior. Para el autor suyo, una realidad el niño percibe en la comprensión del fruto de su propia construcción intelectual. Por ejemplo, como veremos en los niños hasta los 10 o 7 años, creen que cuando ven perfectamente que el experimentador no ha alterado el transcurso de la acción, el volumen del líquido, lo mismo ocurre en estas nociones que Piaget investigaba a través de sus sutiles experimentos. Las ideas infantiles desde el punto de vista de la nacionalidad y revelan incoherentes e inestables comparaciones del pensamiento adulto, pero también son testimonios del empeño intelectual del niño para construir una comprensión de los fonemas físicos y sociales que se observan. En las otras palabras, del conocimiento que pueden albergar una mente infantil es el fruto de su propio esfuerzo de construcción. Este interés constante por la comprensión del mundo y las propias acciones es una función inherente de los pensamientos que mantienen a través de las distintas edades. Sin embargo, el foco de la atención y las explicaciones particulares que el niño puede dar a los distintos problemas cambia según el nivel mental del niño. Como ya vimos en el primer capítulo 3, en este libro de Piaget se distinguen las tres formas de organizaciones de la mente que corresponden a los periodos de desarrollo, denominados estadios. Los estadios, según Piaget, forman la secuencia de un carácter universal propias de una especie humana. Cada uno de los estadios se distingue por un nivel de estructura mental que le permite al niño una apreciación determinada de la realidad y un ajuste de coherencia creciente en el mundo que el pequeño experimenta en torno a los 2 años, como la emergencia de la capacidad simbólica y representación de la organización de la mente del niño va correspondiendo al estadio preparatorio. Este a su vez se divide en dos estadios: pensamiento proconceptual, característicos donde van los 2 o 4 años del pensamiento intuitivo, que abarca las 4 de los 6. Amor, ya ve por el caldo que me quedan 10 minutos.
Más allá de la teoría de Piaget, en las últimas décadas la teoría de Piaget ha sido interpretada por numerosos autores. Las investigaciones que se iniciaron a partir de los 70, aunque respeta todas las indiscutibles aportaciones del maestro ginebrino, mostraron un panorama algo distinto del pensamiento preescolar. Pongamos por ejemplo las características egocéntricas que haremos calificado la mente preoperatoria, el egocentrismo, es decir, estar centrado en uno mismo y no darse cuenta de cómo interpretan los otros un estadio de conocimiento. No es solo un rasgo típico de los niños pequeños tal como lo recuerda Donaldson. ¿Cuántos adultos hacen lo mismo? Otras investigaciones han puesto en relieve los esfuerzos que hacen los preescolares para conseguir la comprensión ajena a lo que ocurre en el tiempo de las pruebas, como de las tres montañas que se ponen en juego, el manejo verbal de los conceptos espaciales, lo cual no es tarea fácil para los niños de estas edades. Por ejemplo, se le pide a un pequeño que dé instrucciones a un adulto u otro niño que está en el otro lado. Una pantalla opaca para que construya una misma figura. En esta está haciendo a partir de determinar las piezas geométricas de distinto color forman un tamaño. Gran parte de las investigaciones realizan que en los últimos años se han iniciado buscando alternativas y posibles explicaciones que contribuyan a resolver algunos de los problemas derivados de la teoría piagetina, pero a su vez los caminos comprendidos se han estado a salvo de controversias y preocupaciones. Una mirada superficial al tema sucumbiría a la formación del filósofo kuhniano, como comentó Bailey, pero en realidad los ejes y las cuestiones básicas en torno a los cuales confluyen a las demás son qué es lo que se desarrolla y cómo es que ocurre este desarrollo. Ya hemos visto desde la pregunta de la formulada por Kuhn, la teoría piagetana responde claramente y se desarrollan estructuras mentales de las formas de organización del pensamiento. Desde la perspectiva la teoría del procesamiento de la información, los autores consideran neopiagetana nos han focalizado que este tema los primeros han mantenido una perspectiva inspirada en la metáfora de la mente como ordenador y han sugerido que cualquier problema que se presente en la condición humana puede descomponerse en una serie de procesos específicos que siguen un cierto orden secuencial a través del cual se llega a la resolución de la tarea. La teoría del procesamiento de la información de Newell y Simon. Principalmente representantes de este enfoque influyó decisivamente en los trabajos que posteriormente se realizaron en el ámbito de la psicología del desarrollo, sobre todo considerando la línea dura fuerte, pero por parte de los neopiagetanos se trata de conciliar una precisión en el estudio de los mecanismos cognitivos de la propia teoría de la información con los principios básicos de la estructuración del Piaget. Otras corrientes científicas han enseñado que la teoría de Piaget es un ejercicio de elegante coherencia, pues descrita por los términos abstractos que se hace difícil aplicar a la variedad de situaciones que pueden encontrarse en un niño real. La influencia de las distintas culturas o los diferentes que el niño realiza apuntan a la heterogeneidad que hace dudar que la universidad no solo son aspectos temporales de sus estadios, sino que las competencias cognitivas que según Piaget los caracterizan. Cambios cerebrales y desarrollo cognitivo. En el apartado anterior hemos visto que a partir de la década de los 70, el impulso de una concepción genética a través de las que nos dicen cognitivos clásicos han permitido a construir ocasiones de la forma completa y precisa de los algoritmos que le sirven a la mente para realizar muchas de sus capacidades. B. Grados de dependencia e independencia, de interacción y autonomía entre los diferentes subsistemas del cómputo. Los problemas del procesamiento implican que las tareas cognitivas que se enfrentan en la mente y la naturaleza de los conocimientos que se ponen en juego en el curso de resolución de dichas tareas. El mito de los 3 primeros años. El miércoles amor. Más allá de los 4 años. Como hemos visto en el capítulo anterior, entre los 4 y los 5 años se han destacado cambios cognitivos. La teoría de la mente. Uno de esos más importantes también cita la capacidad que emergen de los niños de 4 y 5 años a distinguir entre que reconocer una nube blanca y nube roja, cuando la mira a través de las gafas con lentes coloreados de rojo. En cambio, una niña de 5 años es perfectamente consciente de que la nube roja que ve a través de las gafas es en realidad blanca, es decir, las cosas
pueden tener distintas características en función de cómo cuánto se mire en el aspecto social. Esta capacidad es importante, permite al pequeño darse cuenta que para una persona puede adoptar distintos papeles y personalidades. En este sentido, los niños se plantean dudas sobre la realidad de los personajes imaginarios. A esa es posible que el niño se pregunte muy a pesar si los Reyes Magos o Papá Noel existen realmente. Esta distinción tan clara entre el mundo aparente real, entre el mundo posible, fantasioso, y también le permite adoptar distintos roles cuando se juegan los juegos de ficción. Así suelen pasar y ser un monstruo tenebroso, a ser papá o a ser mamá o a ser la enfermera de la consulta del doctor. Ya hemos apuntado que los avances del estudio del desarrollo cognitivo en los niños preescolares se ha tenido una contrapartidaria de los investigadores sobre el desarrollo cerebral de estas edades. Sin embargo, los trabajadores de la actividad sináptica de Hitcher y Dolobar, los realizados por Sungay, mientras la tomografía y la emisión de positrones y los estudios electroencefálicos de Teicher indican en torno a que los 4 años alcanza un hito importante en el desarrollo del corte cerebral. El capítulo 5 hasta ahora, con una revisión de los trabajos mencionados, vimos que uno de los mecanismos mediante los cuales se desarrolla el cerebro es el de sobreprotección y eliminación sináptica, que da lugar a que el corte muestre un perfil bifilísico de conocimiento de la densidad sináptica que distintas áreas. Recordemos que durante los primeros años o meses, según el área investigada, la curva de densidad sináptica va decreciendo hasta sobrepasar el nivel del adulto, pero posteriormente se estabiliza para dar lugar a una meseta que dura un cierto tiempo hasta por último descender de nuevo a un nivel adulto del córtex frontal. Adquiere el máximo nivel de densidad sináptica en torno a los 3 años y medio y corresponde a estos estudios que ya vimos como el Chugwani, utilizando las técnicas del PET, ha encontrado la tasa de metabolismos de glucosas y áreas corticales cuyo momento empieza a declinar. También a los 4 años los estudios de Techer sugieren que la comunicación entre el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo aumentan considerablemente. En torno los niños y las culturas. A lo largo de este texto hemos definido la idea de que los seres humanos somos más iguales que distintos. En ello, por sí partimos una historia filogenética común y de un pasado histórico y cultural con muchos puntos compartidos y afines. Sin embargo, no es posible cerrar los ojos ante la evidencia de que las sociedades humanas también, diferentes a las tradiciones, valores y los conocimientos que son transmitidos de generación en generación y que forman la base del desarrollo de los niños y niñas, pueden llegar a ser radicalmente distintos entre sí. Desde el punto de vista que hemos mantenido, no hay, sin embargo, contraindicación de algunas maneras. Ambas que los seres humanos partimos de una dotación que hace semejantes que a lo largo de nuestra trayectoria de vida incorporamos conocimientos y experiencias de diversas nuestras derivaciones ontogénicas y dependientes de conceptos que hemos introducido en el capítulo anterior y que sirven para explicar nuestras semejanzas y nuestras diferencias. Los investigadores afines a la perspectiva sociocultural de Vygotsky de 1978, saber que está definida esta propuesta del autor ruso y los procesos sociales y culturales están en la base de procesos de formación y desarrollo de un individuo. Vygotsky, consciente de que las competencias y habilidades de un individuo eran deudoras de una larga historia, propuso el estudio integrado de 4 niveles de desarrollo, desde la historia evolucionaria hasta el aprendizaje que tiene lugar a debido a sus experiencias del día a día. Estas reflexiones vienen a propósito de un tema muy debatido cuando nos planteamos el proceso del desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños, término de resolución de problemas que para Piaget y su mayoría de autores que concentran los esfuerzos científicos en el campo de la cognición, tenemos que preguntarnos de qué tipo de problemas estamos hablando. ¿Por qué el niño debe llegar a conocer las habilidades que necesita adquirir y los problemas que los adultos piensan deben resolver? Diferente a los contextos y sociedades en los que aquí se entiende una relación entre la cultura y el conocimiento orientados a la resolución de problemas. Está perfectamente ilustrado por la investigación del antropólogo Gladys sobre las artes de navegación de los aborígenes del Pacífico.
Pájaros por la posición del sol, las estrellas, la velocidad y la dirección del viento y la forma de las olas. El mismo tema reaparece entre los aborígenes de los australianos, que es un estudio efectuado por Dansen. Otro ejemplo ilustrativo es del estudio del tiempo que hicieron Price, William Gordon y en el estado mexicano de Jalisco, donde trabaja intensamente la cerámica. Su conjetura era que las pruebas de conservación de la masa y el volumen típicas de Piaget serían más accesibles a los niños acostumbrados, ya que chicos, a trabajar la arcilla, como finalmente demostraron. Muchas culturas, los niños aprenden a navegar por los ríos ni a orientarse por las guías, adquisiciones como la lectoescritura por los conceptos numéricos, la capacidad de clasificar y razonar, etcétera. La consecuencia es que los niños de la escolaridad cultivan y habilitan las formas de pensamiento adecuado a estos fines y estrategias. La escolarización cultivan habilidades de forma de pensamiento adecuado a estos fines y estrategias para organizar y analizar el conocimiento, razonamiento numérico, numeración del saber y que los extrañan a los niños de otras culturas.